Hola, nosotros somos el equipo 1 de la materia de mantenimiento electrónico. Somos alumnos de la carrera de Ingeniería en Electrónica del grupo segundo A. En este video vamos a explicar lo que es un voltmetro de barra. Primero, tenemos que saber un poco de teoría básica, que es importante. ¿Qué es un amplificador operacional? Un amplificador operacional, por sus siglas que es un OP-AMP, es un dispositivo amplificador electrónico de alta ganancia, acoplado en corriente continua, ya que tiene dos entradas y una salida. En esta configuración, la salida del dispositivo es generalmente de cientos de miles de veces mayor que la diferencia del potencial entre sus entradas. También necesitamos saber lo que es un detector de voltaje. Puede haber inversores y no inversores. El detector de voltaje no inversor, el amplificador operacional, se conecta como un comparador para registrar el voltaje positivo y donde el voltaje de referencia se conecta en la terminal inversora y el voltaje de comparación en la no inversora. En cambio, el inversor, el amplificador operacional, se conecta igual como un comparador para registrar el voltaje positivo, donde el voltaje de referencia esta vez se conecta en la terminal no inversora y el voltaje de comparación en la inversora. Muy bien, ahora vamos a ver lo que es un voltmetro de barra. El voltmetro de barra cuenta con un arreglo de resistencias que es como un divisor de voltaje para los voltajes de referencia en cada OP-AMP. Está constituido por una serie de amplificadores operacionales en configuración de comparador. Cuenta con resistencias de protección a la salida de cada OP-AMP para evitar el voltaje excesivo en los LEDs. Los diodos rectificadores funcionan como medio de protección para corrientes inversas. Los LEDs nos sirven como indicadores luminosos para conocer el nivel de voltaje que se tiene. Este es el diagrama que nos basaremos para armar nuestro voltmetro de barra. Se conectan los 10 amplificadores operacionales LM741 en el protoboard. Se conectan las 10 resistencias de 1 kΩ en serie, cuidando que cada extremo esté conectado con el pin 2 del amplificador y el último quede conectado a tierra de la siguiente manera. Se conectan los pines 3 de los amplificadores al generador. Se conectan todos los pines 4 de los amplificadores a tierra. Todos los pines 7 de los amplificadores salen a 15 volts. Del pin 6 de los amplificadores se conecta una resistencia de 220 ohms. Se conecta en serie a la resistencia un diodo 1N4001G. Se conecta en serie al diodo un LED de cualquier color. Y por último se mandan a tierra los LEDs. Tomaremos como el pin 1, el pin 2 y el pin 3 del potenciómetro. Tomaremos las líneas de negativo y la línea de positivo de 15 volts y el generador de funciones.
Del pin 2 del primer amplificador sacaremos un cable dirigido al primer pin del potenciómetro. Se conecta el pin 1 y el pin 2 del potenciómetro. Y el pin 3 del potenciómetro va a 15 volts. Bueno, aquí se puede mostrar lo que es un voltmetro de barra. El video, bueno, lo que es el circuito está como dividido, se puede decir que está dividido en tres partes. Tenemos que esta parte de las resistencias es un divisor de voltaje. Estamos usando 10 amplificadores operacionales, que en este caso estamos usando el 741, que salen con una resistencia dirigida a un diodo y con su respectivo LED. El LED nos va a indicar hasta qué voltaje está llegando. La simple función del diodo es para que el voltaje no se regrese, y ya que son rectificadores de onda. Cortamos. La sonda 2 del osciloscopio está conectada al LED 1. En el multímetro se observa el voltaje de referencia que requiere para que encienda. En el osciloscopio se muestra en amarillo la señal de entrada proveniente del generador de funciones y en azul el voltaje de referencia. A continuación se mueven los volts por división para observar mejor el cambio, y se observa con la función de cursores que el cambio lo hace a 1 volt aproximadamente, como lo muestra el multímetro. La sonda 2 está conectada a LED 5. En el multímetro se observa el voltaje de referencia que requiere para que encienda. En el osciloscopio se muestra en amarillo, que es la señal de entrada que proviene del generador de funciones, y en azul el voltaje de referencia. Se observa con la función de cursores que el cambio lo hace a 5 volts, aproximadamente como lo muestra en el multímetro. La sonda 2 está conectada al LED 10. En el multímetro se observa el voltaje de referencia que requiere el LED para que encienda de aproximadamente 10 volts. En amarillo se muestra la señal de entrada que proviene del generador de funciones, y en azul el voltaje de referencia. Se mueve los segundos y los volts por división para observar mejor el corte, con la función de cursores que el cambio lo hace a 10 volts aproximadamente, como se muestra en el multímetro. Ahora compararemos lo que pasa en el circuito con una simulación. Observaremos lo que pasa en las mismas salidas de los diodos que analizamos anteriormente. Comenzaremos por medir con el voltaje de referencia en el diodo 1 con el multímetro, y el voltaje de referencia nos indica cuánto voltaje necesita recibir el amplificador para hacer el step o el cambio. En el multímetro nos marca 967.26 milivolts. Pasando al osciloscopio podemos apreciar dos señales. La amarilla es la señal del generador de funciones y la señal azul es el voltaje de referencia que se necesita para el cambio. Con los cursores apreciamos la potencia que requiere para hacer el cambio, esto posicionando el cursor donde se cruzan las dos señales, medida que debe coincidir con la marcada en el multímetro. El cursor marca 930 milivolts. Cambio. Con los cursores apreciamos la potencia que requiere para hacer el cambio, esto posicionando el cursor donde se cruzan las dos señales, medida que debe coincidir con lo marcado en el multímetro. El cursor marca 4.8 volts. El multímetro nos indica cuánto voltaje necesita recibir el amplificador para hacer el step o el cambio. En el multímetro nos marca 9.67 volts aproximadamente. Pasando al osciloscopio, podemos apreciar dos señales. La amarilla es la señal del generador de funciones y la señal azul es el voltaje de referencia que se necesita para el cambio. Con los cursores apreciamos la potencia que se requiere, esto posicionando el cursor donde se cruzan las dos señales, medida que debe coincidir con lo marcado en el multímetro. El cursor marca 9.55.